Bienvenidos a The Deep Dive. Esta vez nos metemos de lleno en un caso que ha causado mucha polémica en Colombia, la desaparición del líder social Julián Palacios y su reaparición con unas acusaciones muy serias. Un caso que desde luego plantea muchísimas dudas sobre la lucha contra la corrupción y sobre todo los peligros que corren los que la denuncian. Totalmente. Palacios, como sabéis, era un crítico conocido de figuras de la derecha colombiana, como María Fernanda Cabal y Miguel Polo Polo. Y su desaparición repentina, pues encendió todo tipo de rumores. Ahora reaparece y afirma que huyó del país después de que le ofrecieran un soborno para que se callara. Sí, un caso que sin duda genera muchas preguntas. Y lo que hace este caso aún más intrigante es que tenemos acceso al testimonio directo de Palacios, a través de un mensaje de audio que él mismo grabó. A lo largo de este Deep Dive vamos a escuchar sus palabras, analizaremos sus implicaciones y exploraremos el contexto más amplio de este caso. ¿Qué te parece? Me parece fundamental. Es importante comprender todos los ángulos de esta historia. Pues empecemos por escuchar la primera parte del mensaje de audio de Julián Palacios. En esta sección describe cómo fue citado a una reunión con un congresista del Pacto Histórico, la coalición política de izquierda en Colombia, y la sorpresa que se llevó al llegar al lugar. Una reunión en un apartamento, con dinero en efectivo encima de la mesa. La verdad es que la escena que describe Palacios es bastante impactante, ¿no te parece? Desde luego. Lo que a mí me parece especialmente significativo es que la oferta del soborno apunta a un intento de silenciar a Palacios para proteger a Cabal. Este hecho abre una serie de interrogantes. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, hay corrupción dentro del pacto histórico. ¿Hasta dónde llega? Son preguntas que exigen una investigación a fondo. Totalmente, preguntas muy importantes. Escuchemos ahora la parte del audio donde Palacios revela la cantidad que le ofrecieron. 300 millones de pesos por retirar la denuncia contra Cabal y guardar silencio. 300 millones de pesos. Es una cantidad considerable, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de una persona en ese momento, enfrentada a una decisión de tal magnitud? Es una suma que podría cambiarle la vida a cualquiera, sí. Pero lo que realmente destaca es la reacción de Palacios. Rechaza el dinero y decide huir del país, priorizando su seguridad y la de su familia. Esta decisión nos habla de la gravedad de la situación y del miedo que sentía. Claro, huir de tu propio país, dejarlo todo atrás. Es una decisión que no se toma a la ligera. No, desde luego que no. Demuestra una gran valentía por su parte. Podría haber aceptado el dinero y guardar silencio, pero eligió la integridad a pesar del riesgo que eso conllevaba. Hablando de riesgos, Palacios menciona en su audio un caso judicial en el que presentó unas grabaciones como prueba contra Cabal. Sin embargo, el tribunal consideró que las grabaciones no eran fiables y el caso fue suspendido. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues mira, lo que me llama la atención es la coincidencia temporal entre la decisión del tribunal y el ofrecimiento del soborno a Palacios. Esto inevitablemente genera sospechas sobre una posible manipulación del proceso judicial. ¿Crees que es posible que se haya presionado el tribunal para que fallara a favor de Cabal? No podemos descartarlo. La cronología de los eventos, como mínimo, resulta sospechosa y merece una investigación más profunda. Continuamos entonces con el análisis del audio. En la siguiente sección, Palacios expresa su decepción con el Pacto Histórico, un partido al que él inicialmente apoyaba, y dice sentirse traicionado por la corrupción que ha presenciado. Es un punto crucial en su relato. La experiencia de Palacios nos muestra cómo las expectativas políticas pueden verse frustradas por la realidad. Es un recordatorio de la complejidad del panorama político y de que la corrupción puede infiltrarse en cualquier sector. Una decepción así debe ser un golpe muy duro, sobre todo para alguien que tenía depositada su confianza en ese movimiento político. Y no solo eso. Este caso también pone de manifiesto los peligros a los que se enfrentan los líderes sociales en Colombia, especialmente aquellos que luchan contra la corrupción. Lo que le ha ocurrido a Palacios podría tener un efecto disuasorio en otras personas que buscan denunciar irregularidades. Es decir, que el miedo a represalias podría silenciar a muchas voces que son clave para combatir la corrupción. Exactamente. Si quienes denuncian estos actos son perseguidos y silenciados, ¿quién se atreverá a alzar la voz? El caso de Palacios es un ejemplo de cómo la corrupción puede socavar la participación ciudadana y la lucha por la justicia. Continuemos escuchando el audio. En esta parte, Palacios habla sobre su vida en el exilio, cómo ha tenido que empezar de cero y cómo continúa luchando por la justicia a pesar de los riesgos. Es realmente conmovedor escuchar a Palacios hablar sobre su vida en el exilio. Ha tenido que dejar atrás su hogar, su familia, toda su vida. Y a pesar de todo, sigue luchando. Es una muestra de resiliencia increíble. Enfrentarse a una situación así y aún tener la fuerza para continuar requiere una determinación excepcional. ¿Qué le da la fuerza para seguir adelante? La convicción en sus ideales, sin duda. Pero también hay que considerar el impacto emocional que todo esto ha tenido en él. La traición, el miedo, la incertidumbre.
Son emociones muy intensas que ha tenido que procesar. Es verdad. Su historia nos muestra la cara humana de la lucha contra la corrupción, el coste personal que a veces implica. No se trata solo de cifras y procesos judiciales, sino de vidas que se ven profundamente afectadas. Y lo que me preocupa es que su caso pueda desanimar a otros líderes sociales a denunciar irregularidades. ¿Quién querría arriesgarse a sufrir las mismas consecuencias? Claro, la impunidad genera un efecto dominó, que puede perpetuar la corrupción y silenciar a quienes se oponen a ella. Si las personas que denuncian la corrupción no se sienten protegidas, el sistema se vuelve aún más vulnerable. Por eso es fundamental que se investiguen a fondo las acusaciones de Palacios y que se implementen medidas efectivas para proteger a los líderes sociales que se atreven a denunciar la corrupción. Sin garantías de seguridad, la lucha contra la corrupción se vuelve una tarea casi imposible. Hablando de las denuncias, ¿en qué punto se encuentran los casos contra Cabal y Polo Polo? ¿Cómo ha afectado la situación de Palacios a estos procesos judiciales? La ausencia de Palacios en Colombia ha complicado considerablemente los procesos legales. Al no poder revelar su ubicación por motivos de seguridad, es difícil notificarle legalmente o que pueda testificar en el juicio. Entonces su exilio está actuando como un obstáculo para que se haga justicia. Efectivamente. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Es posible impartir justicia cuando los testigos se ven obligados a exiliarse? ¿Cómo se puede garantizar un juicio justo cuando una de las partes clave no puede estar presente? Es un dilema complejo. Por un lado, es comprensible que Palacios priorice su seguridad, pero por otro, su ausencia dificulta que se esclarezcan los hechos y que se determinen responsabilidades. ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio entre la seguridad del testigo y la necesidad de que se haga justicia? Es un desafío para cualquier sistema judicial. Este caso pone de manifiesto la dificultad de combatir la corrupción en contextos donde la seguridad de los denunciantes no está garantizada. Si queremos que las personas denuncien la corrupción sin miedo a represalias, es esencial que se establezcan mecanismos de protección sólidos y efectivos. Y en este caso en particular, la situación se complica aún más por las acusaciones de corrupción dentro del propio pacto histórico, el partido que Palacios apoyaba inicialmente. Esto añade una capa adicional de complejidad al panorama político. Sin duda, este caso nos muestra la complejidad del escenario político colombiano, donde las líneas entre la lucha por la justicia y los intereses particulares a veces se desdibujan. Es un recordatorio de que la corrupción puede permear cualquier estructura, incluso aquellas que se presentan como defensoras de la justicia y la transparencia. Es desalentador pensar que la corrupción puede estar presente en todos los niveles, incluso en aquellos que se supone que deben combatirla. ¿Qué esperanza queda entonces para la lucha contra la corrupción? La esperanza reside en la valentía de personas como Julián Palacios, que arriesgan su seguridad y su bienestar para denunciar las injusticias. Su caso nos recuerda que la lucha contra la corrupción es una batalla ardua, pero necesaria, y que cada voz que se alza contra ella, por pequeña que sea, contribuye a la construcción de una sociedad más justa y transparente. Es una batalla que requiere la participación de todos, no solo de los líderes sociales y los activistas, sino también de la ciudadanía en general. Debemos exigir a nuestros líderes que rindan cuentas, que actúen con transparencia y que protejan a quienes se atreven a denunciar la corrupción. Exacto. La lucha contra la corrupción es una responsabilidad colectiva. Y si queremos construir un futuro mejor, debemos unir nuestras voces y nuestras acciones para combatirla en todos los frentes. En la siguiente sección del audio, Palacios reflexiona sobre las motivaciones que lo impulsan a seguir luchando a pesar de las dificultades y los riesgos que enfrenta. Escuchemos sus palabras. Es admirable la determinación de Palacios. A pesar de todo lo que ha pasado, sigue creyendo en la posibilidad de un cambio en la importancia de alzar la voz contra la injusticia. Sus palabras son un poderoso recordatorio de que la lucha por la justicia no se limita a un lugar o a una situación particular. Es una lucha constante que trasciende fronteras y circunstancias. Y su caso nos interpela a todos, nos hace reflexionar sobre nuestro propio papel en la construcción de una sociedad más justa y transparente. ¿Qué podemos hacer desde nuestras propias posiciones para combatir la corrupción y proteger a quienes la denuncian? Es una pregunta que debemos hacernos constantemente. La lucha contra la corrupción no es solo tarea de los líderes sociales o de las instituciones, es una responsabilidad colectiva. Cada uno de nosotros, con nuestras acciones y decisiones, puede contribuir a crear un entorno donde la corrupción tenga menos espacio. Totalmente se trata de fomentar una cultura de transparencia, de exigir rendición de cuentas a nuestros líderes, de no tolerar la corrupción en ninguna de sus formas, y sobre todo de apoyar y proteger a quienes como Julián Palacios se atreven a denunciarla.
Bueno, yo creo que hemos cubierto los puntos más importantes de este complejo caso. Recapitulemos lo que hemos aprendido del relato de Julián Palacios. En primer lugar, hemos sido testigos de la valentía de un líder social que se atrevió a denunciar la corrupción a pesar de las presiones y las amenazas que recibió su historia. Nos recuerda que la lucha contra la corrupción conlleva riesgos y que quienes la emprenden a menudo pagan un alto precio personal. También hemos analizado las dificultades que enfrentan quienes luchan contra la corrupción en Colombia, especialmente el riesgo para su seguridad y la posibilidad de tener que exiliarse. El caso de Palacios nos muestra cómo la corrupción puede infiltrarse en las instituciones y cómo el sistema judicial a veces puede ser utilizado para silenciar a quienes la denuncian. Y por último, hemos reflexionado sobre las implicaciones de este caso para el sistema judicial y para la sociedad colombiana en general. El exilio forzado de Palacios plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema para proteger a los testigos y garantizar un juicio justo. Su caso nos interpela a buscar soluciones para fortalecer las instituciones y garantizar que la justicia pueda prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. El caso de Julián Palacios nos deja con muchas preguntas sin respuesta, pero también con una profunda reflexión sobre los desafíos de la lucha contra la corrupción y la importancia de proteger a quienes la denuncian. Para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión. ¿Qué nos dice este caso sobre el estado actual de la lucha contra la corrupción en Colombia? ¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar que casos como este no se repitan en el futuro? Una pregunta que nos invita a seguir informándonos, a seguir cuestionando y a seguir buscando soluciones para construir una sociedad más justa y transparente. Los invitamos a seguir explorando este tema y a no olvidar la historia de Julián Palacios, un hombre que arriesgó todo para defender sus ideales y luchar contra la corrupción. Hasta la próxima en The Deep Dive.